Ella siempre fue una niña muy alegre, una niña que disfrutaba mucho la vida. El diagnóstico fue lapidario, 10% de probabilidad de recuperarse. A ella la operaron. Cuando ella despertó, dice: mamá, yo tengo algo que contarte. Yo estuve en un lugar muy bonito. Había mucha luz, había muchas personas a mi alrededor. Esa noche tuve esa experiencia. Al otro día, la Marti, tú la veías, era otra persona. Yo ya la empecé a ver reír, hace mucho tiempo que no la veía así, y ella estaba feliz. Esa canción la escribió Martina, la voy a compartir para quien la quiera escuchar. Contigo, mami, todo es tan distinto. Contigo no hay miedos. Hoy nos acompaña Andrea, madre de Martina, una niña que durante 4 años vivió un durísimo cáncer y que, antes de partir, vivió una experiencia profundamente espiritual que hizo que su familia cambiara completamente la forma en que entiende la vida y la muerte. Lo que Andrea nos va a compartir hoy no es solo una historia de dolor, sino también un relato de amor, fortaleza, señales y trascendencia. Una conversación íntima sobre el proceso de soltar, sobre las experiencias cercanas a la muerte y sobre todo, incluso en los momentos más difíciles pueden surgir experiencias capaces de transformar completamente el corazón humano. Esta es la historia de Martina. Hola, hola Andrea, muchísimas gracias por animarte finalmente a estar hoy en el canal. Pucha que nos costó, ¿eh? Fue medio complicado, pero finalmente las cosas se dieron. Yo siempre digo, las cosas se dan por algo. Así que estamos acá y muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio, que es un testimonio muy bonito, muy potente. Así que la gente que lo está viendo, quédense porque es realmente un lindo testimonio. Muchas gracias, Andrea. Hola, buenas noches a todos. Andrea, cuéntanos, ¿cómo era Martina previo a su diagnóstico? ¿Cómo era la vida de ella? ¿Cómo podrías definir a la Martina? Bueno, ella siempre fue una niña muy alegre, muy activa, una niña muy juguetona, con carácter, que siempre tuvo carácter, siempre fue así, de pequeña, pero era una niña que disfrutaba mucho la vida. Le gustaba mucho jugar, compartir con sus amigas, le gustaba mucho la familia también, nosotros, con mi familia, le gustaba reunirse. Todo eso, era una niña estudiosa, aplicada, em, una niña feliz, por completamente feliz, totalmente normal. ¿Tú considerarías de algún modo que ella era como una niña madura para su edad? Era es como si la vida fuera como más rápido para ella, como si fuera madurando rápido. Sí, yo creo que ella en cada año cumplía 10 años. Era un alma vieja. De hecho, me lo dijeron varias personas que ven este tipo de cosas, como holístico y todo. Me hablaron de que ella era un alma vieja por el tema de su fecha de nacimiento. em, y, y que sí, pues era una niña especial, ella era una niña distinta. En ella tenía una mirada distinta, y muchas personas que cuando ya se enteraron que Martina había trascendido, me hicieron el comentario: no, es que tu hija era especial, en la mirada, ella era distinta. No es por decirlo yo, porque soy su mamá, pero me lo dijeron muchas personas. Andrea, cuéntanos cómo empieza a desarrollarse el tema que nos convoca hoy, la experiencia con Martina, cómo parte este proceso, cómo comienza la historia. Bueno, ella a sus 10 años, en plena pandemia, esto ocurrió en pandemia, manifestó un bulto en su brazo izquierdo. em, Nosotros no le dimos importancia porque pensamos que era una grasita, y de hecho yo la llevé a la pediatra y la pediatra me dijo: no, pero esto debe ser una grasita. Incluso ella tenía ahí algo ahí muy parecido.
Empezó a crecer, ya pasó un porotito ya de 2, 3 centímetros, a la cuarta semana ya era grande, o sea, yo te hablo de unos 5, 6 centímetros en un lapso de 2 semanas. Le biopsiaron y a los 15 días después nos dieron la respuesta de que era un rabdomiosarcoma alveolar, que era en etapa 4 ya, así, todo mal. em, y, y que había que hacer quimioterapia, o sea, eso era lo que se recomendó desde un principio al tiro. Entonces nosotros la empezamos al tiro con el tratamiento, estuvo como 6 meses en tratamiento con quimioterapia, en el intertanto la operaron porque ya el tumor se había reducido, se lo sacaron, un traumatólogo la operó y se lo sacó, y después le hicieron radioterapia en la zona y después se recuperó, digamos, pero a los 6 meses después empezó con una molestia en el brazo, sí, en el brazo izquierdo acá, como a esta altura, que le dolía y que le dolía. Bueno, al final ella estaba siempre con exámenes, siempre la estaban revisando cada cierto tiempo. Entonces, bueno, ahí le hicieron un PET-CT y ahí aparecía nuevamente que tenía algo acá. Bueno, ahí nuevamente quimioterapia, todo lo demás, todo lo que era el tratamiento. em, y, y posterior a eso ella se volvió a recuperar. Y después empezó que en las mamas le salieron acá unos cototitos y bueno, ahí la volvimos a llevar y nuevamente era lo mismo. Le hicieron una biopsia de urgencia y que era lo mismo que ella tenía en el brazo y ahí ya más quimioterapia, más radioterapia y todo el proceso que implica eso. Y, y bueno, fue duro, es un proceso duro para ella en este caso y para nosotros como papás, porque desde un principio el diagnóstico fue lapidario. Siempre nos dieron muy poca esperanza de vida, siempre. Desde un principio se nos dijo que ella tenía como un 10% de probabilidad de recuperarse por la etapificación que tenía el tumor, que era etapa 4. Y bueno, el proceso fue largo, fue un transcurso más o menos de 4 años y medio hasta que ella trascendió en España. Nosotros estábamos viviendo en España por temas de trabajo de mi esposo. Em, Nosotros ya teníamos asumido todo el tema, ella también, pero ella no se quería morir. Siempre decía, mamá, hágame otra cosa, no, pero no quería más quimioterapia. Ella dijo que no quería más quimioterapia, pero quería hacerse otras cosas, otros tratamientos. Y bueno, nosotros accedimos, le hicimos inmunoterapias para ver si subía un poquito las defensas, de alguna forma para que pudiera tener una mejor calidad de vida, la verdad. Bueno, nosotros siempre tuvimos la esperanza que la Martina se iba a recuperar. Nunca como que pensamos siempre creímos que iba a haber un milagro y que ella iba a ser la excepción a la regla y todo lo demás. Entonces, con esa mirada siempre de tanta esperanza, nos fuimos a Madrid. Mi esposo le preguntó a ella si quería ir, porque mi esposo igual tenía la opción de decir no por el tema de la misma enfermedad, pero ella valientemente quiso irse. Ella le dijo, sí, papá. De hecho, ella armó primero la maleta que todo, estaba muy entusiasmada. Y bueno, nos fuimos a Madrid y allá ella ya, como a las 2 semanas que habíamos llegado a Madrid, empezó a presentar como mucho cansancio, em, empezó a hincharse su abdomen. Me decía, mamá, me duele la guatita. Entonces, bueno, nosotros ya más o menos sabíamos lo que era, pero siempre tuvimos mucha esperanza, mucho. Y bueno, ahí llegamos al hospital de Gregorio Marañón en Madrid. Y ahí cuando ya la recibieron y vieron todos los papeles médicos que traíamos desde acá, desde Chile, nos dijeron que no había nada que hacer,
que solamente ellos podían darnos en la parte paliativa, apoyarnos con eso y bueno, nos ofrecieron hacer el paliativo en casa, porque ella no quería estar en hospital, estaba cansada ya del hospital. Así que nos fuimos a casa, y, pero antes de eso, a ella la operaron. Le pusieron una especie como de manguerita para poder drenarle todo el líquido peritoneal que tenía. Y esa noche ella tuvo una experiencia muy extraña. Ella, en el momento que la operaron, ella estaba completamente anestesiada. Y cuando ella despertó de esa operación, camino a la habitación, yo la estaba esperando en la habitación, ella venía media dormida y me dice: mamá, yo tengo algo que contarte, eh, pero estoy muy cansada, me dice, te lo cuento mañana. Ya, bueno, yo ahí ansiosa igual porque, no sé, esas cosas que uno no sabe, como que presiente, pero no lo sabe en realidad. Y, y bueno, al otro día cuando despertó, se sentó en la cama y, y me dijo, mamá me dijo, yo estuve en un lugar muy bonito. Era un lugar, había mucha luz, dijo. No vi rostros, pero había muchas personas a mi alrededor. Dijo, a mí me da la impresión que eran como personas de blanco, porque como era todo blanco, al final no veía, pero ella como que sentía las presencias, veía las siluetas, especies de silueta. Y había alguien, dijo, que me tenía de la mano y todo el rato acariciaba, dijo, mi mano. Y ella me dijo, yo creo que era la mamá, porque así le decía ella a mi mamá. Mi mamá había fallecido 2 años antes. También algo súper raro. Mi mamá estaba muy mal por el tema de la Marti. Y yo creo que mi mamá, eso la enfermó de un día para otro. Somatizó. Sí, sí. Y tal vez yo también pienso a veces en esos planes que se hacen antes de venir a esta experiencia humana. Yo creo que era todo parte de un plan. Yo no digo que esto sea totalmente verdad, pero he escuchado muchas experiencias, muchos relatos referentes a ese tipo de cosas, de vidas pasadas, de pactos de almas y todo eso. Yo siento que si tú me preguntas a mí, yo siento que mi mamá trascendió antes porque era el pacto de almas de entre ellas y que mi mamá tenía que recibirla cuando Martina tenía que irse. Eso es lo que yo siento. No sé si sea verdad, no te hablo desde lo que yo creo, sino que es lo que yo siento. Y bueno, me contó eso, me dijo que ella había descubierto ahí, en ese lugar, yo no sé si le mostraron, no sé de qué forma ellos, o de forma tal vez como telepática, le transmitieron mucha información, pero ella cuando despertó de eso, ella manifestó y pidió hablar con los doctores en Madrid para que le hicieran eutanasia, porque ella quería volver a ese lugar. Me dijo, mamá, me dijo, la vida es demasiado linda para vivir así como yo estoy viviendo acá. Ella habló con los doctores, pidió hablar a solas con ellos, porque ella, como era de mucho carácter, como te digo, un alma muy, muy madura, los doctores entraron y ahí él le manifestó que sí existía la posibilidad de la eutanasia, pero ellos le dijeron que sí, que eso era factible, pero que igual era algo tardío para lo que a ella le quedaba, en realidad, porque eso no se lo dijeron, pero yo lo supe al tiro. Y, y por consiguiente a eso la enviaron con paliativo a la casa, le dijeron, Martina, no te podemos hacer la eutanasia porque estamos como contra el tiempo, y lo que sí podemos hacer es darte un acompañamiento completo donde tú no vas a tener dolor, vas a estar sedada, tranquila y en paz. Y ella accedió, dijo que sí,
que estaba de acuerdo, se enojó un poco porque no le habían permitido la eutanasia, porque como era de carácter, entonces ella después me dijo, pero ¿cómo mamá? Me dijo, si en España es un país ultra evolucionado y cómo no van a poder hacerlo. Entonces, sí, pero es que era factible, pero es que era algo que demoraba mucho, no era tan simple. Entonces yo le dije, bueno, en una de esas, en esta semana nos avisan que sí, nosotros entregados a la decisión de ella, siempre respetamos mucho su decisión, entendiendo cómo era ella, por su madurez, por su entereza, por su valentía, porque ella no era como, yo no la veía como una niña, ella era una persona muy adulta. Desde que enfermó, ella era una persona que era, a ver, eh, Madura, muy madura. muy madura, pero también algo como muy especial, no sé, que no sé cómo explicarlo. Me transmitía a ella esa como enseñanza, me enseñó mucho a mí y a todos quienes estábamos a su alrededor. Mi hija era tan bondadosa, era un alma tan amorosa y que entendía tan bien lo que era el amor, que sabía lo que era realmente importante. Qué fuerte lo que nos relatas. Ella cuando le dan el diagnóstico tenía 10 años, entiendo. Era una niñita. Y estuvo en tratamiento hasta los 14 años, ¿verdad? Hasta los 14 años, sí. Esa fue ya su último tratamiento, como la de quimioterapia que le hicieron. Fue a los 14 años, a principios de sus 14 años, y después ya no quiso recibir nada más, nunca más. De hecho, la iban a dejar como con una pastilla que era como mantención que era como una quimioterapia oral. Pero ella habló con el doctor, esa vez se metió para adentro y habló con él. Me dijo, yo voy a hablar con él y le voy a decir que yo no me voy a tomar esa pastilla, que yo no quiero más acá en Chile. Y el doctor sorprendió también, me dijo, ¿sabe que Martina no quiere recibir el tratamiento? Me dijo, yo quiero saber si usted está de acuerdo. Y yo le dije sí, que yo estaba de acuerdo con la decisión que ella tomara porque era su vida y que viene, yo entiendo que era mi hija y todo y que me duele todavía, pero, pero era su vida. Yo entendiendo que somos almas independientes. Andrea, y antes de tener esta experiencia cercana a la muerte que tuvo Martina, tu hija, ¿no? Ella tenía como otra idea de la muerte, porque tú nos contabas que ella no quería partir. Y al parecer, esta experiencia cercana a la muerte como que le dio como quizás el impulso para decidirse a partir. ¿Cómo tú ves la Martina en ese sentido antes y después de esta experiencia? Bueno, ella lloraba mucho y me decía que ella no se quería morir, que tenía una linda familia, que no nos quería dejar, que nos amaba demasiado para dejarnos. Nunca antes manifestó eso. Entonces, para mí, mira, yo cuando ella me contó, te voy a ser muy honesta, yo dije, a lo mejor ella soñó. A lo mejor fue una volada de la anestesia, como que están tan volados que dije, a lo mejor vio eso, lo imaginó. Pero para mí la prueba más clara de que eso fue real fue el cambio que ella tuvo de un día para otro de manifestar no me quiero morir hoy día y al otro día que haber vivido eso decir me quiero ir de aquí porque quiero volver a ese lugar donde yo estuve. Para mí eso fue la clara prueba de que ella lo vivió. Claro que sí. De hecho, la mayoría de los relatos de experiencia cercana a la muerte dicen que el factor común en las personas que lo han vivido es el cambio en la actitud. Es como, es una experiencia tan transformadora que hace que la gente cambie radicalmente su forma de ser. Incluso los que dudan, fíjate. No, y sabes que eso fue súper cuático porque la Marti esa noche tuvo esa experiencia, al otro día la Marti tú la veías, estaba digamos, en la habitación del hospital y se reía, veía películas, como que se olvidó, a ver, es como que era otra Martina, era otra persona. Yo ya la empecé a ver reír hace mucho tiempo que no la veía así y ella estaba
feliz, como que por primera vez, no haberla visto reír así tantos años desde que enfermó, yo te puedo decir que como que me devolvieron a la Martina que era antes. Y todo ese tiempo que ella estuvo en casa, o bueno, estuvo en el hospital y después en casa, em, era como otra persona, más feliz, a pesar de. ¿Tú sientes que esa experiencia que tuvo, esa experiencia cercana a la muerte final, fue como un regalo para ella? Porque fue como darle la confianza para que esté tranquila y para que quizás disfrutara mejor los últimos momentos que iba a estar acá. Para estar sin miedo, sin presiones, sin tensión, quizás incluso añorando, anhelando ya de una vez partir, porque ya tengo ganas de estar allá, digamos, como tú lo planteas, ¿no? Sí, mira, yo no soy religiosa, no voy a una iglesia, nada, pero a mí ella, cuando ella falleció, em, cuando yo vi su cara después que ella dio su último suspiro, que yo lo relato y lo he contado porque para mí fue impresionante ver, yo vi a Jesús en su rostro y yo no estaba segura de lo que estaba viendo, era como raro. Yo la miraba y no me convencía de que era mi hija porque yo veía a Jesús en su rostro. Y después que me empecé a como a hilar, como a armar un poco la situación, y yo pensé y dije que a lo mejor, em, lo que ella me mostró, o tal vez Jesús me mostró, o los ángeles, que Jesús estaba dentro de ella, pero no tan solo de ella, sino que de todos nosotros. Eso es lo que yo te estoy diciendo, no es que yo, a ver, que es algo que no puedo explicar con palabras, es algo que mi corazón sintió, porque yo la miraba y después, bueno, la dejamos en un dormitorio, porque esa noche ella la pasó con nosotros, no quisimos llevarla a una iglesia, nada para velarla, digamos eso, sino que ella estuvo con nosotros y yo pasaba por ahí donde ella estaba y yo veía la cara de Jesús la misma imagen que cuando Jesús está crucificado, la misma cara. Yo miraba y miraba varias veces, pero yo decía, no, esto no, a lo mejor son tonteras, pero ¿por qué veía eso? ¿Por qué? Eso fue muy extraño y desde ahí yo comencé a creer mucho en Jesús. O sea, hubo un cambio ahí transformador en ti, desde el punto de vista como espiritual, ¿no? Andrea, y cuando Martina te dice que estuvo en el cielo, o que o estuvo en este lugar, no sé cómo lo definió, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Qué emoción sentiste? ¿Te dio miedo? ¿O fue al revés? ¿Cómo lo viviste ese momento? Fue tranquilizador, porque verla a ella relatando eso, en su cara yo podía ver su alegría como su paz. Entonces para mí fue súper liberador y ahí fue cuando esa noche después mi esposo llegó porque hacíamos recambio para que él se quedara y yo me quedaba con mi hijo más pequeño en casa mientras ella estaba en el hospital. Y, y ahí fue cuando él llega al recambio y yo le digo, ¿sabes qué? Hay que soltarla, tenemos que soltarla porque ella se quiere ir. Y entonces fue súper liberador para nosotros los dos entramos y le dijimos, Marti, tú te puedes ir cuando quieras, no te quedes por nosotros vamos a estar bien, vamos a seguir sonriendo a pesar de todo, vamos a tratar de vivir como tú dices que la vida es linda, vamos a tratar de honrarte de esa forma, de cumplir a lo mejor lo que a ti te hubiese gustado hacer. Qué difícil para los padres, ¿no? Es como estar en esas circunstancias, porque nosotros como padres el impulso natural es como tratar como de retener, ¿no? A los hijos uno es algo como muy parte de nosotros, pero yo entiendo que el amor verdadero, el amor real es el amor sin apegos, ¿no? Y esperando lo mejor para los hijos, básicamente. ¿Nunca tuviste como dudas cuando ella plantea la eutanasia? ¿Nunca pensaste
¿Nunca tuviste dudas? ¿Siempre sentiste que tenías que apoyarla y que aceptabas la decisión de Martina? inmediatamente. Por eso yo siempre digo que yo en ese momento sentí y que mi esposo también, en ese momento habían ángeles, había una presencia superior, porque por esa paz que sentíamos no era algo sobrenatural. Claro, porque si uno piensa desde lo racional, todo en ese contexto hubiese sido para estar como con otra energía viviendo la experiencia y al parecer ustedes lo vivieron desde un espacio íntimo, en tranquilidad, en paz, como con lucidez, ¿no? Como, Sí, casi como que hubiésemos tenido a alguien así sosteniéndonos, como con liviandad, con tranquilidad, con paz, sin esa sensación del apego, porque el apego para nosotros fue hasta que ella manifestó lo que había vivido, lo que contó. Nosotros todavía teníamos el apego de no querer que se fuera porque la queríamos con nosotros. Pero ahí también automáticamente nosotros también lo entendimos a través de esa experiencia cercana a la muerte que ella tuvo, lo entendimos también el mensaje de lo que significaba soltar realmente, para que ella pudiera ir a ese lugar tan hermoso que ella vio. Y lo comprendimos simultáneamente ambos como padres. No fue así como que yo lo nomás lo dije y él no, no fue como ya nos tomamos de las manos, vamos a hablar con ella y le vamos a decir esto, ok, listo, y lo hablamos y así fue. Martina, te habló de ese espacio, del más allá, solo en una ocasión, en esa ocasión que lo mencionó, o te hizo más relatos al respecto. Posterior a eso, cuando ya Martina estaba en estado de sedación, yo dormía con ella los últimos días. Entonces ella me decía despertada. En una noche me acuerdo que despertó y me dijo, mamá, hay alguien al lado tuyo. Y yo le dije, ¿y qué, algo bueno o algo malo? Y me dijo, no, me dijo, quédate tranquila, me dijo, es algo bueno, que te cuida. "Ah, ya. Y otras cosas también que despertaba y me decía, me hablaba y me decía, mamá, yo ando volando, tengo alas y estoy volando, estoy en un lugar muy bonito, mamá, un bosque hermoso. Y yo vuelo y hay árboles y hay pajaritos y yo tengo alas y yo vuelo. Eso. Ella ya estaba en ese plano, yo creo que bueno, muchas personas que han relatado, porque ahora me he metido en todo este mundo a través de esa experiencia de mi hija. De hecho, creé mi propio canal para también poder compartir mi experiencia y por si otras personas también, porque me empecé a meter en esto porque siento que esto tiene que tener un propósito y mi forma tal vez de honrarla, esté equivocada o no, sea la verdad o no, porque no creo que haya una verdad absoluta, pero creo que si hay una forma de honrarla es ayudando a otros, porque ella me dijo, mamá, tú sigue hablando de esto, sigue hablando de lo que yo te conté, sigue hablando, bueno, de heridas de infancia, que nosotros habíamos comenzado esos temas también con ella, habíamos leído libros, en todo este proceso. Y ella me pidió que siguiera hablando de esto, entonces para mí es una tarea que ella también me delegó, porque ella no lo iba a poder hacer. Y siento que esto, a pesar de que, como te digo, insisto, no creo, no sé si sea la verdad absoluta, porque no creo en las verdades absolutas, pero si puede ayudar a otros, te aseguro que sirve, o sea, que sí es verdad, digamos, entre comillas. Finalmente, este tipo de cosas que tienen que ver con lo espiritual, más que hacerlo porque uno lo está craneando, racionalizando, porque la cabeza muchas veces te va a decir, no, y si fuera esto, y si fuera lo otro. Uno al final, en este tipo de cosas, creo que lo que tiene que hacer es como hacer lo que el corazón te manda hacer, lo que tú sientes adentro. Y no importa que la cabeza de repente como que
trata de cuestionar cosas. La cabeza siempre va a cuestionar, pero en estas cosas el que tiene que mandar es el corazón, lo que tú sientes que tienes que hacer. Tú lo haces desde ahí, está todo bien, ¿entiendes? Porque siempre va a ser positivo cuando uno actúa desde ahí. Yo tengo una frase que que he interiorizado mucho y que creo que puede servir a otros, que es, nos enseñaron que había que ver para creer. Yo creo que para ver hay que creer primero. Es creer para luego ver. Y de eso es el juego de la mente. La mente se trata de eso. La mente genera lo que queremos creer. Y de esa forma vamos creando también como lo que queremos en nuestra vida. Y creo que esa frase es muy cierta dentro de mi verdad, y creo que sirve mucho. Cuando yo la entendí, me ha servido mucho para este proceso, para poder ver tal vez cosas que antes cuestionaba mucho con mi mente. Y así he tenido encuentro con mariposas, con, con plumas, con números repetidos, muchas señales. Y yo sé que son señales que me envían mis ángeles, a través de Martina o Martina a través de los ángeles. Es como todo entrelazado, todo uno. Sí, precisamente justo te iba a preguntar respecto a eso. ¿Cómo han sido las señales? Si has tenido señales, bueno, ya nos contaste que sí. ¿Ha habido alguna señal o algún mensaje de Martina que tú digas, no, esta claramente es la Martina que está aquí, o algo que te haya conmovido, que te haya llegado? Sí, claro, canciones, por ejemplo, que yo sé que ella en sueños, aunque yo no recuerde lo que he soñado, escuchamos música. Ella me pone canciones y yo despierto con cierta canción en mi cabeza y que al otro día la ando tarareando y digo, ¿por qué si no la he escuchado? Entonces digo, la noche seguramente estuve con la Marta y yo pienso eso, no sé. Me puso esa canción y esa canción me ha hecho un mejor día, ese día, porque son mensajes que me dice, tú no estás sola, yo soy tu amiga, me da mensajes de amor, eh, muchas cosas que espiritualmente no tienen una explicación, o sea, mentalmente no tienen una explicación lógica. Sí, espiritualmente, claramente sí. Y, y también mariposas, en España muchas mariposas. Un día íbamos caminando con mi esposo y él iba adelante porque iba conversando con un amigo nuestro. Yo iba con su esposa atrás caminando y veo una mariposa blanca y él iba adelante porque ella era muy apegada a su papá. Tenían una relación hermosa. Martina tuvo un padre, el padre que cualquier niña hubiese querido tener. Un papá que siempre le pintó un mundo de colores, así como en la película La vida es bella, una cosa así. Y ese día veo la mariposa y era de noche y era como luminosa porque además era blanca, entonces él iba caminando y yo veo que la mariposa les choca en la columna y como en la colita, ponte tú, como en el coxis por atrás, les choca y la mariposa hace esto y sube por su espalda volando y a mí me impresionó mucho. Yo dije, la Marti le manda esta señal a su padre porque sabe que uno le va a contar y todo para que él sepa que no está solo, que ella siempre está con él y que le agradece mucho lo que él hizo por ella. Andrea, el hecho de viajar a España, la experiencia en España, ¿tú crees que de alguna otra forma fue clave en este proceso? ¿Fue importante el estar en España? Fue perfecto, tenía que ser así. Sabes que el otro día conversando con mi sobrina que tiene la misma edad, es hija de mi hermano menor. Y ellas tenían la misma edad, nacieron de hecho con 2 semanas de diferencia. Y ella me contaba que cuando jugaba con la Martina, cuando eran chicas, que Martina todavía no se enfermaba,
jugaban así como que iban a viajar. Entonces las Flor le decían, ay no, yo quiero ir a la playa, a mí me gusta la playa. Y Martina le decía, no, yo quiero ir a España, sin saber que nosotros íbamos a ir a España por trabajo, Wow. que fue años después. Florencia me lo contó hace unos días y era como que todo estaba predestinado. O sea, ella, su alma sabía lo que iba a ocurrir. Entonces yo te digo, fue perfecto, era así como tenía que ser. Ir y trascender allá, tener ese acompañamiento integral, porque acá en Chile no hubiese sido así. Acá los paliativos eran, por lo menos en el hospital que estaba acá Martina, que era en el hospital de Carabineros, el acompañamiento era paliativo y tú tenías que ir a buscar los remedios o ir a comprarlos, que eran parches, cosas para el dolor, que ya en última instancia ya a lo mejor la iban a tener que hospitalizar, pero ella no quería estar en un hospital. Entonces, si hubiese sido acá, ella hubiese tenido que estar en un hospital. No hubiese trascendido de la forma tan acompañada, tan en paz, tan lindo como fue allá, como estar en su casa con sus gatos, porque ella amaba a sus gatos, y estuvo todo el rato con sus gatos ahí, con nosotros, conmigo, con su padre, con su hermano pequeño, en su hogar. Entonces, eso lo encontré muy bacán. De España lo encontré muy bacán. eh, y es una idea que estoy craneando en mi mente. Yo ahora vivo en Osorno, por trabajo de mi esposo nos vinimos a Osorno, un sol acá hermoso, estamos muy felices acá. Y tengo la idea de formar algo acá, como una especie de fundación o algo así. Estoy viendo todos los contactos para poder hacerlo y poder instaurar ese sistema, porque no hay, yo creo que no hay nada más sagrado en la vida que es un buen morir. Creo que todo ser merece, todos merecemos tener un buen morir, acompañado con música, terapia, arte terapia, fisioterapia, psicóloga para el papá, para la mamá, para ella. Fantástico, o sea, ¿qué más? Y eso no existe acá, creo que hace poco se está implementando y se está como con la idea, pero eso que existe allá eh, es maravilloso. Claro, y aparte que qué mejor, ¿no? Que si en el momento de la partida que sea en un espacio íntimo, un espacio resguardado, con las personas más directas, más queridas, como esa despedida desde ahí, y no quizás en un hospital, en un lugar frío, quizás impersonal completamente, ¿no? Muy distinto, muy distinto. Más para un niño, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, creo que hay muchas ideas y que sé que con la ayuda de Martina se va a lograr. De hecho, la fundación ya tiene nombre, por lo menos, se va a llamar Fundación Martina Herrera. Ah, mira tú. Ya tiene un nombre, está registrado ya en el registro civil, pero me falta constituir lo que es el tema de estatutos y todo lo demás. Pero esa va a ser la finalidad, acompañar a las personas para que tengan un buen trascender, dijo yo. De alguna forma, por lo que tú nos has relatado, Andrea, da la impresión como que esto estuviera un poquito armado, ¿no? Ella desde niña, muy chica, hablaba de España, sin ustedes tener vínculo directo con España. El viaje a España, que finalmente implica que tengan un, un final, digamos, muy digno y un final perfecto, como para cualquier persona, ¿no? Con apoyo, con asistencia, en familia después y eso. Tiene su SM que le ayuda en el proceso. ¿Tú de alguna forma sientes que esto era parte como de un plan, así como profundo, que eso ya era parte del destino de Martina? Y de ser así, cuál desde tu punto de vista, qué vino a hacer Martina aquí, entre medio de nosotros, los que quedamos aquí? Creyendo o no creyendo que es un plan,
Para quien lo quiera interpretar como sea, hubo mucho aprendizaje, mucha enseñanza para todos, para todos. Para mí eso fue clave porque todo Martina nos enseñó con su valentía, con todo el proceso que ella tuvo. Ella siempre fue positiva, siempre lo vivió de la mejor forma que ni siquiera un adulto tal vez lo hubiese vivido. Ella fue un ejemplo para todos nosotros y nos hizo entender el valor de la vida, el poder vivir aquí ahora, disfrutar el momento, entender y valorar lo que se tiene y disfrutar lo que se tiene, no anhelar lo que no se tiene. Hay que disfrutar lo que uno realmente tenemos, porque la vida puede cambiar de un momento a otro. Cuando Martina enfermó, a nosotros nos cambiaron las prioridades de un momento a otro. Y todo se volvió tal vez lúgubre, pero aprendimos tanto en el proceso con ella. Fue una guía para mí especialmente. Creo que me enseñó lo que era el amor real, el amor incondicional, sin apegos, em, y, y a todos los que estábamos a su alrededor. Insisto en eso, que si hubo una finalidad, creo que fue un ángel que pasó y nos mostró el camino hacia lo verdaderamente importante. Que lo más importante sea siempre lo más importante de lo más importante. El otro día escuché esa frase de Mariana Darderian, hizo una, una charla acá en Osorno, en el Hotel Sonesta, y ella repitió mucho esa frase y me encantó. Normalmente historias como tan profundas e intensas como la historia de Martina finalmente dejan como una impronta no solo a la familia directa. Normalmente llegan a más personas, llegan a los terapeutas, llegan a los médicos, llegan las personas que de una u otra forma se van vinculando con ellas. Me refiero a Martina y otros chicos que han pasado por esto. De alguna forma marcan la vida de todos, porque quieran o no, ellos sin proponérselo dejan un aprendizaje. Son almas que vienen a enseñarnos el amor, a recordarnos lo que somos como seres humanos. Yo siempre digo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y esos son ángeles que bajan, esos niños que bajan por un tiempo y se tienen que ir porque ya cumplieron la misión. Y aunque suene que algunas personas pueden decir, ay, pero ¿por qué esa alma viene a hacer eso? Bueno, Jesucristo lo hizo también, lo hizo por nosotros, por amor. Entonces, ¿por qué nos olvidamos de eso? Si nosotros también somos seres espirituales. Jesús vino y encarnó en un cuerpo igual que nosotros. Por lo que veo, tu percepción espiritual de la vida se acrecentó después del proceso con Martina, desde que... Porque hay otras personas que le pasa lo contrario, ¿te has dado cuenta? Como que se rebelan en contra, porque en el fondo siempre tratan de llegar como a una negociación con lo espiritual y cuando finalmente el ser querido parte, como que se rebelan como si lo hubiesen estafado, ¿entiendes? Pero yo veo que tú tienes una actitud muy distinta frente a esta situación. ¿Cómo lo sientes tú eso? Bueno, yo creo que cada quien lo vive su proceso como lo tiene que vivir. Tampoco juzgo a las personas que lo puedan vivir de otra forma, porque tal vez no están preparados o no vienen a eso, vienen con otro sentido en su vida. Y me tocó a mí a lo mejor vivir esta experiencia tan dura, pero yo hoy día lo agradezco. Yo si a mí me dijeran, ¿tú quieres volver a tener a Martina? Sí, la volvería a tener. Y de hecho, si pudiera recordar cómo fui como madre, lo trataría de hacer aún mejor,
pasaría más tiempo con ella, haríamos más cosas juntas. Y no estoy juzgándome tampoco a mí misma de que por qué no lo hice, no, sí lo hice, pero tal vez entendería más el sentido de la vida, de disfrutar los momentos. Y lo agradezco, para mí ella fue una gran maestra, así como lo fue Jesús para muchos. Para mí ella fue mi pequeña maestra y voy a estar siempre hasta mi muerte y hasta cuando nos volvamos a encontrar, muy agradecida de todo lo que hizo de forma directa o indirecta, haya sido pacto, no haya sido pacto, lo hizo igual y se lo agradezco. Y pucha, qué importante como valorar los momentos, ¿ah? Porque aquí nosotros pensamos que, nunca pensamos en la muerte, la gente no piensa que va a partir en algún momento, cuando todos vamos a partir. Y es como, uno siempre piensa que va a ser más adelante, mucho más adelante. Y es importante eso, entender que de repente mañana puede cambiar todo, ¿no? Y es como, nadie tiene asegurado nada. O sea, mañana puede cambiar la vida en un segundo. Quizás ya no está tu pareja, ya no está tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo. El replantearse la vida desde ese punto de vista es tan clave y yo siento que las personas que han vivido experiencias como tú, de alguna forma lo incorporan, ¿no? Eso de vivir el momento, que es tan importante. Sí, ahí, bueno, uno va aprendiendo mucho con estas cosas y sí, a lo mejor podría ocupar este espacio para hacer una leve como recomendación a todas las personas que tienen hijos, que tienen familia, que tienen gente que los ama, que están siempre con ustedes acompañándolos. Mírense a los ojos. Todos los días díganse que se aman. Lean un libro con sus hijos, siéntense con su hijo, escúchenlo, mírenlo a los ojos. Dígale, hijo, ¿qué sientes? ¿Por qué estás así? ¿Te puedo ayudar? No va a pasar nada. Tranquilizarlos siempre, porque el humano estamos tan robotizados, tan acelerados con la vida, con el trabajo, con las presiones, que nos olvidamos de lo más importante, que es eso, mirarnos al ojo, es algo tan simple como mirarse y escucharse. Claro, y ahora la gente llega del trabajo, se sienta y en vez de pronto compartir, están todos con un celular ahí viendo TikTok o lo que sea. Andrea, ¿tú qué le dirías quizás a alguien que, algún papá, alguna mamá que puede estar viendo tu entrevista y que está pasando por un proceso complejo con algún hijo, una situación parecida a la tuya, que sabe que va a partir? ¿Tú qué le dirías a esa persona? Que confíen en el proceso, que lo que tenga que ocurrir va a ocurrir, lo que tenga que pasar va a pasar, para bien o para mal. Pero lo que les puedo decir es que el milagro no ocurre porque la persona se sana. El milagro ocurre siempre, todos los días. Desde que tu hijo enfermó, desde ese momento empezaron a ocurrir milagros, porque tu vida cambió, porque la Andrea de antes no es la misma a la que es de ahora, y muchas personas no son las mismas que eran antes. Y, y eso, que vivan el proceso, que, que le entreguen todo en las manos de Dios. Dejen las cosas en las manos de Dios, porque Dios sabe por qué las hace. Uno no lo entiende como humano, nuestro ego no nos deja entenderlo, pero Dios sabe por qué lo hace, y no es castigo, ni tampoco enseñanza. Creo que es parte de la vida. Es así, y así como se pactó, tenía que ocurrir. Y si no se pactó, también va a ocurrir igual, porque no hay otro modo de lo que uno pueda hacer para poder salvar a esa persona. Si esa persona decidió que a esa edad tenía que partir, se va a ir con tu consentimiento o sin tu consentimiento. Suelten, déjenlos, que se vayan, denles tranquilidad a ustedes, transmítanle esa tranquilidad para que ellos no sientan esa carga
de no irse porque mi mamá está sufriendo, porque mi papá está sufriendo. Eso es un peso muy grande para ellos. Con valentía. Hay que tener mucho coraje, pero como seres humanos y como almas que somos, la tenemos. Tenemos ese coraje, lo tenemos. Lo que pasa es que olvidamos que lo tenemos. Porque en esta vida nos acobardamos, porque entramos en el miedo, en todas esas cosas que no sirven para nada. Esa personita lo que más necesita es que le digas, ándate, yo voy a estar bien y nos vamos a volver a encontrar en unos años más, porque se van a volver a ver. Andrea, por lo que entiendo, Martina tiene una canción muy linda que grafica un poco quién era ella y lo que es algo que deja al mundo, ¿no? ¿Tú podrías compartirla con nosotros? Sí, por supuesto. Bueno, esa canción la hizo la musicoterapeuta eh, Mary de España. Em, Fue una canción muy hermosa porque esa canción la escribió Martina, pero la interpretó Mary. em, pero son palabras que ella escribió y quiero compartirla con ustedes porque es una canción que expresa lo que hay que hacer. Eso, para todos esos padres que están viviendo una situación como la que viví yo. Es una canción muy emotiva, da como penita, pero si escuchan la letra, les va a hacer mucho sentido de que a veces hay que soltar, hay que desprenderse, hay que vivir aquí, ahora. Eso es lo que dice la canción y la voy a compartir para quien la quiera escuchar. Colocas tus manos sobre mi pecho y me llevas al aquí. Contigo, mami, todo es tan distinto. Contigo no hay miedos. Coloca así tus manos sobre mi pecho, mamá, y me llevas al aquí. Contigo, mami, todo es tan perfecto. Contigo no hay miedos. Me agarro de tu mano y yo siento y lo respiro. Es cierto que contigo, mami, todo es tan perfecto. Respiro y me suelto. Me agarro de tu mano y confío. Yo confío. Confío. Confío porque yo estoy contigo. Y respiro. Y respiro. Y es este día lo que tengo. Es el ahora
eso tengo. Wow, tremenda y hermosa, la verdad, súper profunda. Martina, en esta canción dice una frase, contigo no hay miedos. Una frase profunda, es poderosa, así lo siento yo. ¿Qué significado tiene esa frase hoy para ti? Que contigo, conmigo, con todo no tiene miedo, no es conmigo. Es, ¿cómo, cómo explico eso? Yo creo que todos somos uno y ella lo que interpreta ahí, lo que ella escribe, hace referencia a un todo, o sea, el ya sentirte acompañado con alguien que te cuida, que te da ese aliento, que te da ese amor, es, es, es todo. Está Jesús, está tu hermano de al lado, tu gente, no es para mí la canción. No, es claro que es para todos, es para el mundo. Muy bonito. Ya que estamos hablando del mundo y este regalo en el fondo que le entregó, que le dejó Martín al mundo, porque así lo siento. am, ¿Qué mensaje tú crees para ir cerrando? ¿Qué mensaje tú crees que Martina nos daría a nosotros hoy? Tú que la conociste tan profundamente. Yo creo que lo que dice la canción es vivir aquí, ahora, en el momento, conectarnos entre todos, porque el momento es aquí, ahora. No hay otro lugar donde estar. Yo cuando pienso en Martina, en el pasado, me da mucha pena. Cuando pienso en el futuro, también me da mucha pena. Pero cuando pienso en Martina, que está aquí a mi lado, sonrío y me da mucha alegría. Entonces ahí compruebo la teoría que cuando estamos en el pasado, estamos en el futuro, nos perdemos. Porque donde hay que estar es aquí, porque ahí es donde uno está en paz. Es aquí, ahora, el momento para sonreír, para amar, para estar en paz, tranquilo, respirar, respirar, que uno dice respirar, es como automático, pero te sientas a respirar, ella lo dice ahí, o sea, respira, respira y vas a sentir algo, esa paz, esa tranquilidad, ese amor por ti, por todos los demás, porque creo mucho en lo que dijo Jesucristo, que debemos amarnos unos a otros como a nosotros mismos. Pero ¿qué hay que hacer primero? Amarnos a nosotros mismos para poder amar al resto, porque si no es falso. Andrea, muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio hoy, la experiencia con tu hija Martina. Yo creo que es profunda y deja un tremendo mensaje y sin duda nos va a dejar pensando. Es algo que la vivencia con Martina y lo que ella dejó y su legado es algo que amerita tener como un procesamiento íntimo, interno. Es como para procesarlo, es profundo, por lo profundo que es. Así que muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros. Gracias. No, gracias a ti por darme este espacio, permitirme poder compartir esto y espero que a través de Martina, o sea, a través mío, pero que es un mensaje de Martina, pueda llegar a muchos corazones y les pueda ayudar y se puedan acompañar con esta teoría que es. Muchas gracias. No tengo dudas que va a llegar porque el mensaje siempre llega a la persona correcta en el momento oportuno. No tengo dudas al respecto. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y como siempre les digo, si les ha gustado la entrevista, si sienten que hay alguien que le haría bien recibir el mensaje de Martina, compárteselo por favor. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo
Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.